Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta jornada de viernes que nos sorprendió el frío. 5 grados es la temperatura en estos momentos en Capital, y el fin de semana la vamos a repasar como viene según el pronóstico de meteorología, porque viene frío también. Fría, y con pero algo de lluvia. Sí, fría pero colorida la mañana. Le diré. Fría y colorida, Sí. exactamente. Azulado el cielo también lo podemos decir. Sí, ya se ve ahí. 5 y 17 grados en son las temperaturas extremas para esta jornada, y el cielo va a estar algo nuboso sin previsión de lluvias. Bueno, ¿cómo arranca el fin de semana? Mínima de 5 grados para este sábado, 19 será la máxima, con cielo nuboso con periodos de claro, dice Inumet. Y también el domingo va a estar fresco, pero no tanto, con alguna precipitación. El cielo estará algo nuboso y si hay lluvias serán aisladas según el pronóstico de meteorología, y esto es para el área metropolitana. Muy bien, así las cosas. Esto es lo que dice Inumet para hoy y cómo arranca el fin de semana. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Y la oposición aseguró que el aumento del 24% de personas en situación de calle demuestra el fracaso en las políticas del MIDES. Por su parte, el gobierno defendió los dispositivos impulsados durante la actual gestión. El Ministerio del Interior manifestó satisfacción por el operativo llevado adelante en el partido disputado entre Boca y Nacional, pese a los incidentes registrados en las afueras del Parque Central y las denuncias de exceso policial por parte de hinchas del equipo argentino, que apuntaron contra el Ministerio y no tanto contra Nacional. Exactamente, se armó polémica del otro lado del charco por el sable, ¿no? Llamó muchísimo la atención del jefe del operativo allí. Bueno, así las cosas, vamos a meternos en ese tema en un ratito nada más. Ahora también les contamos que la inseguridad es el principal problema para los uruguayos. Esto según la última encuesta de Equipos Consultores. Un 23% lo menciona como el principal problema y un 22% como el segundo. La Intendencia de Montevideo inauguró la planta de bombeo sanitario, de saneamiento, que va a beneficiar a 20.000 habitantes de Manga y también de Piedras Blancas. La obra va a facilitar la expansión de la red de saneamiento hacia lugares donde aún no tienen cobertura. Muy bien, pasada las 8:30, como siempre también vamos a tener nuestra entrevista central. ¿De qué hablamos hoy? Y vamos a estar hablando con dos mujeres políticas, porque la red de mujeres políticas, que cumple 31 años, va a ser, mañana en el interior, en Maldonado, un encuentro para hablar sobre un ciclo de más y mejor democracia. Jimena Hurta, Andrea Madalena van a estar con nosotros luego de 8:30. Muy bien, así las cosas. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Lo que ocurre con el tránsito en tiempo real. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Sí, con el sol ya apareciendo sobre Montevideo, les decimos que Luis Alberto Herrera entre Urquiza y Juaricó va a estar interrumpida la circulación por trabajos de hormigonado, y Soriano entre San Juan Michelini y Paraguay hasta las 3 de la tarde por tareas de poda. Berro entre Miguel Barreiro y Gabriel Pereira, costado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Por lo mismo y por la misma cantidad de tiempo hasta las 5 de la tarde. Ituzaingó entre Buenos Aires y Reconquista. Nos venimos al cordón. Ana Monterroso de La Valleja entre Joaquín Requén y Polí hasta las 5 de la tarde, y José Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco hasta las 5:30 por trabajos de hormigonado. Cardal entre Luis Alberto Herrera y Boulevard Valle Ordóñez, cortado de 8 a 12 por tareas de grúa. También Verastiquí entre Rivera y Caramurú, de 9 a 12, cortado también por tareas de carga y descarga. Y en esa cuestión de ir descubriendo algunas calles nuevas, Cubo del Norte entre Florencio Escardó y Luis Alberto Herrera. Prado. Bien, hasta las 12 del mediodía, y a Héctor Gerona entre Rambla Euskal Herria y Pablo Fontaina hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. Las tareas van por barrios. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos, las autoridades del Ministerio de Economía comparecieron ayer en el Parlamento para profundizar sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas. En este ámbito, el Frente Amplio cuestionó la presentación del Ministerio de Economía. La diputada Lilian Galán aseguró que el gobierno abandonó los pilares de la regla fiscal y que hay falta de transparencia.
El balance es muy negativo, nos vamos con muchas más dudas de las que tenemos. Le hemos preguntado por lo que es el fideicomiso para viviendas, que el otro día el Ministerio de Viviendas no nos supo dar los números exactos y hoy tampoco nos dieron los números exactos, y estamos hablando de asentamientos, no estamos hablando de cosas que no son importantes para la población. Además, en una rendición de cuentas que es la última del periodo y por 3 años no va a haber rendición de cuenta. Ha aumentado la pobreza en los niños de 0 a 6 años y tenemos informes de estudios de la Universidad de la República donde en Villa García tenemos adolescentes que no llevan a cumplir lo que es las necesidades básicas en alimentación. Además, esas preguntas en realidad se dieron muchas vueltas, pero no son contestadas. Bueno, además hay que decir, la presentación del Ministerio de Economía fue respaldada en este marco por el oficialismo, ¿no? Sí, en ese sentido, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez aseguró que el gobierno ha sido responsable en el manejo de los números. La regla fiscal muestra las buenas cifras que ha tenido el gobierno en términos fiscales y el orden que ha cambiado notoriamente las cifras por parte del gobierno, y a veces uno no entiende la crítica del Frente Amplio cuando ponen en duda por qué, si tuvimos un déficit fiscal mayor, igual decidimos bajar impuestos, y por qué no afectamos el gasto. A veces uno no entiende esa doble o ese doble discurso donde por un lado se vota la baja de impuestos, la baja del IAS en este caso, y por otro lado también se critica de por qué la bajamos si hay un deterioro en los valores fiscales. Algunos legisladores, el caso de Betiana Díaz, a través de su cuenta de Twitter, hizo referencia hoy a la comparecencia del Ministerio, señalando que preguntó 4 veces por el puerto y la relación con Catonatí, en particular del compromiso económico que tendría el país. ¿Eso se respondió? Creo que todo quedó de manifiesto. El tema es cuando se quiere politizar la comparecencia de un inciso como es el Ministerio de Economía, creo que cerrado. Es un tema que está en la justicia, que se va a dilucidar, y el gobierno ha dado más que respuestas a cada uno de los temas. Lo que pasa es que cada uno, y más en estos momentos que ya nos acercamos a la votación, quiere sacar su rédito político, pero creo que no va por ahí el tema. Creo que las respuestas quedaron dadas. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora porque en Montevideo se produjo un aumento del 24% de personas en situación de calle, según un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, si bien los datos más precisos van a estar en 2 semanas, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que el 92% de las personas encuestadas tiene un consumo problemático de drogas y prácticamente la mitad ha estado presa. Por eso es que estamos llevando adelante en rendición de cuentas la solicitud de más recursos para salud mental y adicciones, que fue lo que planteó el presidente de la República. Hay un aumento en rendición de cuentas para salud mental y adicciones que tiene que ser en red, porque acá hay una parte que va para ACE, una parte que va para el Ministerio de Salud Pública, una parte que va para la Junta Nacional de Drogas y otra parte para nosotros. En lo que tiene que ver con nosotros nos permite incrementar, por ejemplo, llegaríamos a 600 cupos de atención 24 horas en salud mental y adicciones para personas en situación de calle, llegaríamos a 245 cupos de respuesta diurna y llegaríamos a formar 2 centros 24 horas que estén en forma permanente para atender lo inmediato, el problema inmediato que esté sucediendo en calle, para que donde podemos ahí superar las 1000 consultas mensuales. Pero hay otro tema, que es que a veces los equipos van 4, 5, 6, 7 veces y la persona se niega. Por eso es que vamos a insistir que el Parlamento apruebe la ley de hospitalización involuntaria para que personas que tengan problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas y que a raíz de estas situaciones puedan generar un riesgo para sí o para terceros, se dé la hospitalización independientemente de su voluntad. Porque ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, a todo esto, la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, dijo que el aumento de personas en situación de calle demuestra que la gestión del MIDES fracasó. Sí, además se entiende que el gobierno redujo su respuesta al asistencialismo, que le criticaba las gestiones del Frente Amplio y que debe garantizar el derecho a la vivienda y al empleo. Estamos hablando de que de un año a otro aumenta el 50% de gente
pernoctando en la intemperie, que es la peor situación. Aparte, aumentó las personas, igual el 50% de personas pernoctando en centros de atención. Esto lo que significa es que los cambios que se hicieron, la modificación de la ley de faltas, la compulsividad, o sea, ir a buscar a las personas con la policía, el aumento sin sentido exponencial de cupos, de centros de atención, la reducción de la asistencia técnica, o sea, el aumento del asistencialismo, todas esas propuestas, ese cambio de paradigma que propuso el gobierno no tiene resultados. Yo creo que sí, porque el gobierno lo que ha hecho ahora ha sido reducir a cupos, a atención muy puntual y no a resolver tanto las causas que tienen que ver con los ingresos de las personas, con el trabajo, con generar un mejor sistema de bienestar en el Uruguay. Y también creo que las causas mismas identificadas, bien diagnosticadas, que tienen que ver con la privación de libertad, hoy son un gran problema en el Uruguay. Comparto con Lema que hay que hacer una política de shock, de alguna forma, que tendrá que ver con pensar alguna política habitacional grande. Hay que discutirla con los técnicos, hay que pensar, pero hay que hacer una política que haga un corte y bueno, y pensar desde allí en adelante, yo creo que políticas de egreso del sistema penitenciario, políticas de contención. Bueno, uno de los temas que les contábamos cuando comenzamos esta primera edición de MB Noticias tiene que ver con que el 45% de la población uruguaya siente que la inseguridad es uno de los dos principales problemas que enfrenta el país, según la última encuesta de Equipos Consultores. En segundo lugar, surgen las preocupaciones económicas. Sin embargo, la suma de las dimensiones económicas es mayor que la inseguridad considerada de forma individual. Un escalón más abajo aparece el desempleo y la situación económica como concepto general. Por debajo de estos componentes se menciona la educación, la problemática del agua, los problemas sociales y la inflación. Y más abajo surgen menciones a temas diversos como la salud, la actitud de la gente, el gobierno, la droga o los políticos. Los votantes de la oposición ponen más énfasis en la situación económica como problema más relevante y los votantes de la coalición de gobierno mencionan más a la educación. Pero en ambos bloques las referencias a la inseguridad y al desempleo son similares. En Montevideo la relevancia asignada a la inseguridad es 20 puntos mayor que en el interior del país y las referencias a la situación económica son 11 puntos mayores. En el interior, en cambio, tiene mayor importancia el desempleo, 14 puntos más que en la capital. Cambiamos de tema. La coordinadora popular y solidaria Ollas por una Vida Digna se movilizó en reclamo de agua de calidad para ollas y merenderos bajo la consigna "Hay hambre, hay sed". Sí, reclaman que fueron dejados de lado cuando comenzó la crisis hídrica. Desde hace 3 años las ollas populares seguimos dando la cara a las consecuencias de un modelo injusto y que en los últimos tiempos se ha visto agravado sus consecuencias con el problema de la crisis hídrica, que afectó de manera particular y grave a los merenderos, sobre todo, que, como se sabe, preparan la leche que consumen miles de niños y niñas en este país con el agua que en definitiva no se sabe qué calidad tiene. A nosotros nunca se nos tuvo en cuenta. Jamás a ninguna autoridad se le ocurrió pensar que miles de personas se alimentan en ollas populares y en merenderos. Eso nos pareció una situación tremenda, injusta y que había que denunciar, y por eso convocamos a esta movilización. Vino gente de todos los barrios, de todos los lugares de Montevideo, junto con los autoconvocados del agua que han venido movilizándose todos estos meses, para decir alto y fuerte que el agua, la comida son derechos y los derechos no se negocian, los derechos hay que defenderlos, y por eso estamos en la calle. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, defendió la convocatoria al paro general parcial del próximo 17 de agosto y dijo no entender la sorpresa expresada desde el gobierno. Sí, efectivamente. Además, se cuestionó los lineamientos de la 10ª ronda de los consejos de salarios porque, a su entender, no ponderan los sueldos más sumergidos. No hay ningún criterio del Poder Ejecutivo para ponderar los salarios sumergidos, que hay lamentablemente 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Y quién llega a fin de mes con 25.000 pesos? En segundo lugar, que está bueno lo de la recuperación del salario real, ha sido una bandera del movimiento obrero. Pero también hay que anotar que lo que perdimos en el medio, el trabajador no lo recupera nunca más. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, ahora estamos teniendo algunas
dificultades, digamos, pero el Producto Bruto Interno del país, la riqueza nacional, creció por lo menos un 3,8% por arriba de lo que era en el 2019. Sí, además de la recuperación, la masa salarial, y esto es trabajo y salario, por lo cual convocamos esta movilización, además de la recuperación, no crece por encima, se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, y esto es lo que nosotros efectivamente hemos denunciado, de que viene funcionando un modelo de la desigualdad. Sobre la reforma previsional, Abdala dijo que es nefasta porque agranda la vida laboral cobrando menos. Para nosotros es una reforma absolutamente nefasta, porque entre otras cosas se hace argumentando dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, cuando tú, yo, cualquier trabajador aportamos un 15% al Banco de Previsión Social y el empleador aporta la mitad, el 7,5%. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que el capital pague más que el trabajador, o si no es así, por lo menos que paguemos a partes iguales. Como lo decíamos en el arranque, desde el Ministerio del Interior se manifestó que el operativo de seguridad en la previa del partido entre Nacional y Boca Juniors estuvo dentro de lo previsto. Sí, sin embargo se registraron incidentes entre hinchadas en las cercanías del Parque Central y también hubo represión policial. Nosotros decimos que el operativo fue de acuerdo a lo planificado porque fue así. Ya lo comentó el colega, que teníamos información que se iba a venir gente que no estaba dentro de los parámetros de las entradas. Bueno, eso se vio. Por primera vez se hizo un contacto y comunicación con autoridades argentinas que hicieron puestos de control en los puentes y ellos mismos dejaron sin poder ingresar al Uruguay a cierta cantidad de hinchas en los puentes. Para nosotros es un sable de uso policial, es el símbolo de mando que utiliza el oficial que está a cargo de ese sector de la caballería policial, y en ningún momento el oficial la utilizó para golpear ni para causar algún daño. Se utiliza el sable como símbolo de mando, como les digo, para distinguir de los bastones, para que el personal a su mando vea por señas, mediante ese sable, todas las órdenes que él quiere dictar. Estuvo dentro de lo planificado. Sabíamos que se podrían dar algunos hechos de desórdenes debido al encuentro que era muy importante, y bueno, a raíz de eso tenemos nosotros un policía lesionado, un equino de la Guardia Corazero lamentablemente con una lesión importante, y 3 detenidos como resultado, 2 por parte de Nacional, uno de ellos menor de edad, y un hincha de Boca en el ingreso cuando se intentó ingresar por avalancha. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora. Les contamos que 29 militares, policías y civiles están recluidos en prisión por crímenes cometidos durante la última dictadura. Sí, así se desprende un informe del Ministerio del Interior tras un pedido de acceso a la información pública realizado por el Observatorio Luz Ibarburu. Del informe entregado por el Ministerio del Interior se desprende que 24 personas están recluidas en la cárcel de Domingo Arena y 5 en dependencias de la Guardia Republicana. En tanto, hay 14 represores en prisión domiciliaria. Están alojados en establecimientos penitenciarios Artigas Álvarez Nieto, Eduardo Ferro, Jorge Gundelsoff, Lauri Rodríguez, en fin, unas 29 personas cuyo listado finalmente obtuvimos. Y vale señalar también acá, para la trascendencia coyuntural actual del debate político, que estas personas que acabo de mencionar y las otras que forman parte de este listado serían las que se verían beneficiadas en caso de aprobarse el proyecto de ley de prisión domiciliaria originado por Cabildo Abierto y con algunas modificaciones del Partido Nacional, pero que indudablemente tiene como sujetos eventualmente beneficiados a estos que acabo de mencionar y a otros, que de aprobarse esa ley pasarían a engrosar la otra lista, las de la prisión domiciliaria, en las que se encuentran en prisión domiciliaria, por ejemplo, Mario Guerrondo, José Arap, Alberto Balestrino, Mario Carlos Frachele. Estas personas ya tienen prisión domiciliaria, también vale decir eso.
E inevitablemente tenemos que acudir al instrumento del pedido de acceso a la información pública porque las víctimas no tienen otro instrumento. Y acá hago un reclamo al legislador. Hay un vacío legal en ese sentido. La víctima se entera de que el responsable de una desaparición, de un homicidio o de Y momento de columna cultural, es viernes, el cuerpo lo sabe y hay propuestas, ¿no? Eduardo Delgado, ¿cómo estás? Hola, compañeros, muy buen día, muy bien, por suerte. Y esta semana con Viene una a rockear. propuesta... Exactamente. Ahí está. Y hoy es viernes y mañana sábado se da el primer concierto en la trastienda de la banda Mota. Y para las bandas de rock, tocar por primera vez en la trastienda tiene una relevancia muy particular porque es un lugar de esos icónicos de la ciudad en cuanto a música. Además, en este caso, Mota viene de debutar en un Cosquín Rock por primera vez que se hizo en Montevideo. Claro, nada más y nada menos además, ¿no? Exactamente, Su es primer algo show. muy difícil para una banda Nueva, debutar relativamente, en claro. un festival de esas características. Mota, hay que decir que su vocalista es Pablo Silvera, bueno, el ex vocalista de 11 Tiros, una banda que ha tenido varios éxitos de rock en Uruguay y además compañero Lo de tareas, conocemos, iba a decir. uno de los conductores de Mira Montevideo aquí en el canal. 11 Tiros se separó el año pasado, pero no tocaban de 2020, pandemia de por medio. Entonces, bueno, hablamos con Pablo un poco de cómo ha sido este retorno y del porqué de que vuelve con una banda. A veces se da mucho que el vocalista de una banda de cierto éxito vuelve como solista con un grupo de apoyo. Bueno, Pablo nos cuenta el porqué de volver con banda y, bueno, con este nombre, con Mota. La decisión de tener una banda es porque soy bicho de colectivo, no hay manera. De hecho, estando con 11 Tiros, siempre me propusieron, tipo, che, hay un bolichito, ¿no te animabas vos a ir con la guitarra? ¿No? En los únicos contextos en los cuales fui con una guitarra solo a hacer algo de música, eran de repente situaciones a beneficio, que no tenía sentido gastar plata en armar toda la parafernalia de una banda, o equipación, o todo lo que implicara. Entonces, bueno, solo en esas situaciones iba con la guitarra y bueno, y estaba en un acto de presencia. Pero porque a mí, más que la música, me gusta formar parte de un grupo humano, o sea, es de lo que disfruto, de juntarme con gente que me aporta y de, bueno, atravesar esta aventura de la vida con gente que me hace bien. Básicamente es eso. Y solo en la música es como que si voy solo y estoy teniendo gente contratada, siempre me va a estar faltando eso. Sí me he dado cuenta durante todo este pasaje de esta carrera de escribir, que tiene una cuestión como medio terapéutica del inconsciente, me ayuda mucho a sacar cosas que a veces no me animo a decir o no soy consciente que me están como trabando, entonces bueno, la música me canaliza para tirar un montón de cosas. De hecho, siempre he notado que en la gran mayoría hay como una cuestión medio oscura en las cosas que escribo, pero en mi vida diaria soy una persona que me gusta reír, hacer chistes, tengo como que saco esa parte que no está presente. Siempre militar por la canción y por la melodía. O sea, a mí me gusta tener primero por dónde voy a ir en cuestión de melodía. Ir pensando todo el tiempo en qué decir. Y si mentir te rescata, ya veremos qué depara el porvenir. Eso. Música pensada. Así es, y bueno, y ahí lo veíamos en escena en el Cosquín Rock, lo que es tener experiencia, porque hay que subirse a un festival de esos con una banda nueva y tocar ante miles de personas. Bueno, le hemos hablado con Pablito Silvera, tiene esa ventaja que la gente lo quiere mucho. ¿No? A donde quiera que va lo quiere mucho. Y claro, eso también ya es un respaldo grande, ¿no? Como para plantarse en un festival de esa característica como fue el Cosquín Rock, ¿no? Ahí esa ida de vuelta con el público. Sí, claro. Y aproveché para preguntarle a Pablo sobre cómo lo ha afectado esta nueva faceta que sumó a la de músico, que hace unos 20 años que tiene, de ser comunicador. Ajá. Porque además en esa tarea ha tenido contacto con muchos artistas, entre ellos muchos músicos de muy diversos géneros. Así que bueno, esto nos cuenta al respecto. A ver. Puede ser que haya un momento, sí, de que me haya por lo menos interesado investigar por otros lugares, pero creo que siempre desde lo musical. Pero desde lo que es como, desde lo musical, de los colores que pueden haber en el aporte de tratar el sonido, por ejemplo, de buscar otros tipos de formas de grabación, de hacer cosas nuevas desde ese punto, pero vuelvo a repetir, desde el lado que yo me siento y escribo con la guitarra o algo,
eso sigue como inmaculado, ¿viste? No ha tenido ninguna tipo de influencia, ni he dicho, estuve escuchando mucho Darren Jans y ahora quiero ir por este lado. Eso no me ha pasado. Qué lindo eso, escribir con la guitarra, ¿no? Sí. Él se sienta con su guitarra y allí empieza a trabajar en sus canciones. También entonces hablamos con Pablo de que después de la separación de 11 Tiros quedó como, entre comillas, quemado con la música. No pensó más en volver a los escenarios ni a grabar. Y bueno, y con cierto humor dice que es un grupo de amigos y algunos integrantes de Mota le hicieron una especie de emboscada, convencidos de que él tenía que volver al escenario para ahí darse cuenta de cómo se sentiría en ese lugar. Así que hablamos de lo que fue este retorno a los escenarios de Pablo Silvera. Y bueno, en el Cosquín, por ejemplo, que fue nuestro primer show, me pasó un poco eso, ¿viste? De estar como entrar al escenario medio con un poco de temor, realmente me parecía algo nuevo, increíble. O sea, 20 años haciéndolo con 11 Tiros, pasaron 3 años de silencio y fue como, me paré de vuelta y fue como, es como volver a ver, no sé, ver por primera vez, ver por primera vez un monitor, ver los técnicos trabajando. Yo vengo medio con el ejemplo de la bicicleta, ¿viste? Como estar años sin andar en bicicleta, pensar que no sabes cómo es, subirte, pegarte un par de porrazos, pero después como que el cuerpo se te equilibra. Fue lo mismo, ¿viste? Arranqué medio así, también el cariño con la gente, porque una cosa es el ensayo o una prueba de sonido con un escenario pero todo pelado. Esto lo hago por el ida y vuelta con el público, ¿viste? No. Por eso me gusta, además del colectivo, me gusta el tipo de música que hacemos, que está pensada para que haya una energía en vivo. Lo que más disfruto es la energía, no tanto, por eso no sé, no me estoy yendo a hacer como música clásica o a hacer otras cosas como que la gente esté en silencio y escuche, ¿no? Como que todavía no me ha llegado ese momento. Ahora el momento es, quiero rock and roll, quiero que la gente vibre, y quiero vibrar y quiero que haya como una energía que sobrevuele todo. Es raro ver a un Pablito Silvera sin esa, melena que tiene el hombre, ¿verdad? Así lo veíamos pelado. Hace unos 20 años en un festival de Durazno, él se subía a los escenarios así, pelado. Así es. Uno ve el paso del tiempo y las diferentes estéticas de los artistas. A mí me pasó al revés, se me cayó el pelo. Hay peluca, hay alternativas. No, deja así está bien. No es el caso de Pablo. Hay que recordar además que Mota, les cuento de que en este concierto tan particular de mañana va a tocar las 10 canciones de su primer disco, van a ser varios clásicos de 11 Tiros, bueno, obviamente que va a estar Maldición, o Dijimos Todo, que son clásicos para varias generaciones de uruguayos. Fuego, todo eso. Y tienen un espacio muy particular en el medio del show que le llaman Shinsu 2000. Y esto es, quizás ustedes se acuerdan, como el cuchillo. Principio de los 2000, aquellos avisos en televisión de llame ya, uno era de los cuchillos Shinsu 2000. Sí, que cortaban todo, hasta metal cortaban. Exacto. ¿Y por qué ese juego con Shinsu? Porque en ese quiebre del show van a venir artistas de bandas que también tuvieron canciones clásicas de rock uruguayo de esos años, del inicio de los 2000, a compartir escenario con Mota. Va a estar, por ejemplo, Guatuzzi, Vinilo, Luke Lascano. Un quiebre que creo que va a ser uno de los momentos más lindos del show, sobre todo para la gente que ya sigue a Pablo y, bueno, ahora a Mota desde la época de 11 Tiros. Vos decías algo, Josema, de Pablo, es una persona muy querida, ¿no? En el canal, todos los que trabajamos con él, bueno, desde estos años le tenemos un gran cariño y todos le llamamos Pablito. Sí, claro. ¿No? Pero Pablito es uno de los compositores, uno de los artistas más importantes de rock de uruguayo de este siglo, con 11 Tiros. Así que le consulté un poco cómo es eso de saber que hay varias generaciones que han sido marcadas sentimentalmente, sensiblemente, por canciones que él fue parte de la composición. Así que los dejo escuchando eso a Pablo y les reitero la invitación. Mañana sábado de la Trastienda, primer concierto en ese lugar de la banda Mota. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. A ustedes. Mi primera reacción muchas veces es como el síndrome del impostor. Es como que yo no soy la persona que le genera esas cosas. Es como un alter ego que, porque, no sé, tiendo a disociarme porque creo que me abruma a veces pensar, o cuando veo hay gente que se tatúa mi cara, por ejemplo, que es una locura, ¿viste? Porque creo que también está
tiene algo que ver con el contexto en el que vivo, en el cual mi vida no ha cambiado radical, ¿viste? No, yo no tengo como una forma de vivir que me aleje de la realidad. Todo lo contrario, me cruzo con la persona que me tiene tatuado porque me lo cruzo comprando 100 gramos de mortadela, ¿entendés? Entonces, hay por momentos que me cuesta decir, bueno, yo soy la misma persona que genera esas cosas. Pero cuando lo recibo es estar totalmente agradecido. Hoy con el tiempo es abrazar la historia que he construido con mucho cariño, ¿viste? Que a veces, de repente, he tenido situaciones de renegar de eso. De hecho, cuando se terminan los tiros, también como de querer alejarme de todo este mundo. Pero bueno, cada vez que vuelve como una demostración de ese nivel de amor del público, me paro un poco en la pelota y digo, oh, esto es, hay que abrazarlo y nada, y agradecer. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Esa comunión con la gente. Estuvo tremendo ese Cosquín Rock aquí en Montevideo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de mujeres y de política, más y mejor democracia. Bueno, esto lo vamos a hablar con Jimena Hurta y Andrea Madalena enseguida. Ya seguimos. Bueno, ustedes saben que mañana, sábado 5 de agosto, se va a celebrar el tercer encuentro del ciclo Más y Mejor Democracia en Maldonado. Un ciclo que ha recorrido distintos puntos del país, va a seguir recorriendo y está siendo organizado por la Red de Mujeres Políticas, sector que está subrepresentado en lo que es los órganos de gobierno, los órganos de Estado. Y por ese tema estamos invitando y recibiendo con muchísimo gusto aquí en MBD Noticias a Andrea Madalena y a Jimena Hurta, de distintos partidos, Partido Colorado, Frente Amplio, pero que acá vienen por una cuestión que es común. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, muy buenos días. Gracias, Pilar, por esta oportunidad. ¿Qué es lo que se están planificando y, bueno, qué es lo que va a pasar mañana? Vamos a empezar por ahí para luego ir desgranando un poquito. Bueno, mira, mañana vamos a realizar un tercer encuentro regional en este ciclo de Más y Mejor Democracia que viene realizando la Red de Mujeres Políticas que inició en este primer semestre del año. Consiste en poder trabajar toda la temática de democracia paritaria, los aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación de las mujeres políticas, el aspecto de la negociación, el aspecto del financiamiento de las campañas y las violencias políticas que hoy se expresan ya sea hacia las internas de las organizaciones políticas como a nivel de todo el sistema político. Y eso lo hacemos con el apoyo de ONU Mujeres, con 2 consultoras en el correr de la mañana de las jornadas, de estas jornadas que llevan todo el día. A la tarde lo que hacemos son trabajos partidarios por partido y cada una de nosotras trabaja los temas que entendemos tienen que ser jerarquizados en una agenda de derechos con perspectiva de género, una agenda que la red ha tenido históricamente y que hablábamos con Jimena ahora de la importancia que es poder ayornar o actualizar esa agenda con otros temas que hoy evidentemente no son los mismos de hace 30 años o durante todos estos años, claro, que debemos priorizar. Jimena, ¿y cuáles son esos temas que tendrían que incorporarse a una agenda de derechos con perspectiva de género? Que en el caso, por ejemplo, de las mujeres políticas, sobre todo la bancada bicameral femenina, que en su momento tuvo como un gran empuje, me corregirán ahora que está más o menos desdibujada, es la impresión que una tiene, pero ¿cuáles son esos temas que quieren ustedes lograr, imponer, trabajar y que se debatan? Bueno, acá hay una cuestión, tú bien lo decías, este proceso ha generado algunos desgastes, como ha pasado con la bancada bicameral, y entendemos que tiene que haber justamente ese giro en la agenda que permita colocar algunos temas que están todavía, que si bien han, por ejemplo, el tema de violencia de género, si bien hay una ley integral, esa ley necesita reforzarse, el sistema de cuidados también necesita reforzarse, aunque hay una ley hoy en día, pero hay un tema, no solo de recursos, sino que tienen que ver con voluntades políticas, que todas de alguna manera entendemos que tienen que haber, pero además hay algunos temas que se suman, en particular el de violencia política es un tema que está hoy en la agenda, es un tema
a ver, no es que sea un tema nuevo en lo que sucede, sino que quizás hoy se hace más público y las mujeres políticas empiezan a sentirlo y a verlo como una necesidad de plantearlo y trabajarlo. Y se está transversalizando los partidos, lo cual implica que de alguna manera hay que empezar a abordarlos de otro lugar y empezar también a buscar estrategias de cómo trabajarlo en conjunto. Es un tema que me parece que es fundamental. Después hay algunas cuestiones que tienen que ver, hablábamos hoy, el tema del cambio climático, cómo ha incidido también a nivel de las mujeres, no solo lo que tuvo que ver con tiempos de pandemia, sino con la crisis hídrica que estamos viendo, con otros momentos que las mujeres también están hoy en ese proceso y hay que trabajarlo. Y después hay otras cuestiones que están en la agenda también, que siguen vigentes, como es el tema de la limitación de la participación política. Y en nuestro país en particular, el proceso histórico que hemos vivido, en su momento trabajamos la ley de cuotas, bueno, aquellas discusiones enormes que vieron en su momento, pero hoy en día, con una ley de paridad en un montón de países del mundo y de la región, nosotros seguimos rezagados y vamos rumbo a una nueva elección que seguramente nos encuentre también con muchísimas dificultades de participación política. Entonces es un momento interesante en que la red se está planteando esta nueva etapa ¿Y qué pasos van a dar, no? Porque está esa ley de, digamos, de cuotas, pero que ha sido de alguna manera trampeada, como dicen los especialistas, que no ha significado un incremento de la participación de la mujer en el Parlamento, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasos vienen de aquí a más? Bueno, en realidad, nosotros cuando terminamos este ciclo, el próximo encuentro mañana es en Maldonado, el próximo es en Salto, el 19 de agosto, vamos a estar presentando una relatoría en donde están en realidad todas las conclusiones o los insumos que se fueron trabajando en este ciclo. Lo vamos a hacer en septiembre en el Parlamento y probablemente ahí estemos planteando también cuál es la posición nuestra frente a algún proyecto de paridad que hoy se está presentando. Hay uno concreto de la senadora Gloria Rodríguez, que es el que se está trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, tengo entendido. Y qué otros, plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Porque hoy tenemos una ley de cuotas en donde hay mucho para poder mejorar o negociar quizás para, bueno, lograr que haya una mayor participación de manera sustantiva en todos los ámbitos. ¿Y dónde es más difícil ponerse de acuerdo? ¿En la red o en las mujeres políticas o el interior de cada partido? Ay, qué buena pregunta, Mila. Creo que las dos. No, creo que las dos. En realidad, la discusión y el debate siempre es bienvenido en los dos lugares. En mi caso, en la fuerza política, el Frente Amplio tuvo un paso importante cuando logró, obviamente, la última elección en tema de la paridad y la alternancia, pero no quita que nosotros igual tenemos una discusión en la agenda cotidiana que nos implica algunos desafíos por delante y que muchos de estos temas que planteaba hoy temprano también están hoy vigentes y discutiéndose. Entonces, creo que ahí hay como un desafío importante. Y a nivel de la red, sin duda, fortalecer y trabajar con una perspectiva que tiene que ver con generaciones que ya venimos en esa red de hace muchos años, pero con otras nuevas generaciones que se suman también con diferentes perspectivas de hoy, de momentos que generan estos otros desafíos y que de alguna manera hay que ver cómo también encauzar ese proceso de esas nuevas generaciones y de las viejas que siguen articulando y trabajando en esa red. ¿Y por qué se ha debilitado entonces el trabajo en la bancada bicameral femenina que tantos, digamos, proyectos le dio en su momento? Bueno, ¿Porque no se ve que sea una herramienta válida? No, yo creo que yo creo que la red lo que tiene es una expresión nacional y tiene quizás el espíritu que tiene la red es diferente al de una bancada bicameral femenina. La red está integrada por mujeres que militan en todos los ámbitos de la sociedad, están en todo el territorio nacional, de diferentes departamentos con diferentes realidades, de todos los partidos, dirigentes, militantes de base, mujeres que se perciben políticas y que entienden que la red es un ámbito en donde se puede aportar y trabajar. Yo entiendo que la bancada bicameral femenina depende también mucho de que circunstancialmente son mujeres que llegan a esos espacios de decisión, que están por un periodo y que si no tuviste la experiencia de
de este trabajo de articulación, de trabajo interpartidario, de las confianzas que también vamos construyendo entre nosotras en el correr de los años, se hace más difícil. Entonces, creo que te atrapa mucho más todo lo que tiene que ver el trabajo legislativo, que es mucho más amplio a esto, y ahí tenemos que identificar mujeres que realmente se encuentren comprometidas con esto. En aquel momento hubieron compañeras que, como venían de la experiencia de la red, conformaron esa bancada femenina y luego bicameral, y ahí creo que fue un tiempo bastante... ¿Es más difícil ahora? Yo creo que sí. Yo creo que es más porque difícil. no hay las mujeres que están no tienen una perspectiva de género incorporada. Bueno, es difícil. Yo puedo hablar por mi fuerza política, por el Frente Amplio, pero no meterme en otras tiendas políticas. Creo que en realidad el tema de la formación es sustancial. La red, el objetivo principal que siempre tuvo fue el tema de la formación. Y cuando hablamos de formación, no hablamos solo de los temas de la agenda, sino que hablamos de la formación integral de las mujeres, como ha habido en su momento capacitaciones, que también organismos internacionales han ayudado. Porque hay una realidad que es clara, la mujer llega a la política con muchísimas debilidades frente a los hombres y se tiene que formar en ese sentido en todo aspecto. Y eso implica, sí, un proceso y un tiempo. Y hay muchas mujeres que es real, han llegado y quizás parte de esa formación no la han tenido, no han tenido la posibilidad de tenerla, y evidentemente quedan algunas debilidades, algunas cuestiones que no ayudan, porque hablamos desde negociación política hasta cómo te presentás en una entrevista, hasta cómo articulás con otros partidos. Todas esas cuestiones van de la mano. Yo, en mi experiencia, me ha pasado personal de que cuando me he encontrado con compañías de la red que hemos coincidido después en cargos o en lugares políticos, se da posibilidades de conversar, de intercambiar, y hay una confianza que se genera que está bueno porque se construyó desde ese proceso que viene de antes. La realidad muestra que, bueno, obviamente los cambios electorales y los cambios también de lugares en la política generan que, bueno, que esas confianzas a veces no estén presentes, Claro. es una realidad. Les quería preguntar, ¿cómo afecta la posibilidad de ser electas en una campaña el tema del financiamiento, que es uno de los temas que es central y que ustedes lo van a tratar a partir de mañana? Es decir, no tienen la misma plata o disposición de plata que sus compañeros varones. ¿Cómo afecta eso para ser electos? Y eso tiene que ser en 30 segundos, ¿no? Que estamos... A ver si podemos hacerlo. Bueno, no es fácil. En realidad se supone que, bueno, que uno pertenece a una fuerza política y además en muchos casos, en el caso nuestro tenemos compañeras independientes dentro del partido y compañeras que pertenecen a sectores. A veces los sectores tienen un respaldo además más allá del propio Frente Amplio. Pero se dificulta, sí, se hace difícil poder sostener esa campaña, porque no es solo el tema de las listas, sino el tema de las recorridas, de poder estar en los lugares en tiempo y forma y llegar a los diferentes lugares del país. Toda esa logística implica recursos que sí, que hoy en día, en el caso nuestro, se dificulta para poder sostenerse. Andrea. También, en el Partido Colorado también. También creo, y quiero hacer una autocrítica en esto, de que las mujeres tampoco nos involucramos demasiado en esos temas a nivel de las orgánicas, de informarnos a través, bueno, de la ley que hay de financiamiento de partidos políticos y de las posibilidades que tenemos para poder, bueno, justamente hacernos de recursos que son tan legítimos como para nuestros compañeros como para nosotras, para todas las actividades que requiera, no solo pensando en que uno pueda ser candidata y encarar una campaña, sino también para el trabajo de sumar en un equipo, en una propuesta política, y además no solo en un determinado departamento, sino también cuando pensamos en una escala más amplia como es el país. Pero sí que las hay. Nosotros también tenemos que, por eso la importancia de interiorizarnos en cómo realmente poder trabajar eso de acceder al financiamiento de los partidos. Bien, Jimena Hurta, Andrea Madalena, muchísimas gracias por estos minutos. Suerte mañana en el encuentro y veremos a ver si se accede a esa cuestión de democracia paritaria o si es más y mejor democracia y por qué. Gracias. Gracias a vos. Nosotros ahora cambiamos de tema y salimos de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil, como siempre a cargo de Luca Veloz. Lucas, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti y para todos allí
en el estudio. Estamos a unas cuadras del Liceo IABA y tiene que ver con el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo porque la situación de conflicto que se viene dando desde hace un tiempo en esa institución, los docentes en la última semana ocuparon, reclamaron la reinstalación del diálogo que está suspendido desde abril. Y desde el CODICEN y secundaria se ofreció una negociación que va a tener como intermediario al consejero de secundaria por los docentes, Julián Mazzoni, y por eso estamos con él para saber cómo avanza esta mediación entonces. Bien, primero aclarar que no soy consejero de secundaria, pues ya no hay consejo de secundaria, soy consejero del CODICEN. Del CODICEN. Del CODICEN. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ayer, el miércoles, el tema estuvo en la consideración del CODICEN. La directora general Cherro hizo un informe. Se estuvo conversando un poco y yo ofrecí la posibilidad de esta gestión. En el día de ayer nos reunimos con la directora general Cherro, con el subdirector Yáñez y las dos inspectoras que están actuando en la coordinación y dirección actualmente en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Fue una primera aproximación, yo llevé algunos planteos que me habían hecho desde la organización sindical y bueno, tuvimos un intercambio, quedamos de iniciar, digamos, en el ámbito del propio IABA esta semana, el lunes, los primeros contactos a ver si podemos restablecer de alguna manera los vínculos con el gremio estudiantil y con la organización sindical. Por ahora no puedo adelantar más que esto, es un primer paso, seguiremos trabajando, esperemos también que otros compromisos que había asumido el CODICEN con los padres, los estudiantes y la propia organización sindical se puedan ir avanzando en esto. Estaba bastante quieto, estas últimas movilizaciones pusieron el tema sobre la mesa y bueno, por ahora cautela, pero están, digamos, de alguna manera planteadas esas posibilidades. Uno de esos compromisos que viene siendo reclamado por los docentes es el agilizar la investigación contra el director y contra los docentes que fueron a declarar hace como un mes y todavía no tenían noticias. Bueno, de eso también podrá haber. Y bueno, es probable que en los próximos días tengamos novedades, veremos. Insisto que hay que ser muy cauteloso porque la situación es tensa, pero bueno, me parece que desde el CODICEN, digamos, yo estoy actuando con la consideración de los demás integrantes del CODICEN, esperemos que podamos dar una mano en esto. Hay voluntad entonces desde el CODICEN de activar el diálogo y vehiculizar un acuerdo. Bueno, esa voluntad está, la reunión de ayer en ese sentido fue importante. Vamos a ver, insisto en que veremos los próximos pasos. ¿Cuál es ese próximo paso? Bueno, los próximos pasos van a ser contactos con el núcleo sindical y también intentaré hacer contacto con el gremio estudiantil y probablemente con los padres organizados, digamos. Y por ahí estaremos trabajando. Yo diría que más adelantos no puedo hacer porque además no están concretadas todavía. A su juicio, esta manifestación encierra un cambio de actitud de parte de secundaria, esta manifestación de voluntad de acercamiento. Bueno, por lo menos yo diría que lo que hay que tratar de hacer es que las partes se puedan escuchar. Y en este sentido, como yo represento a los docentes, provengo del movimiento sindical y además integro las autoridades de la educación, creo que es una buena oportunidad, digamos, para establecer una mediación. Insisto que la reunión de ayer fue franca, fue buena. Yo con la directora general y el subdirector ya tengo buen vínculo, pero no conocía todavía a las dos inspectoras que están al frente. Hubo denuncias graves contra las inspectoras de persecución por parte de los... Bueno, ese tema sí estuvo sobre la mesa, he escuchado el punto de vista de
de las inspectoras y seguiremos. Estos son temas que son muy delicados y por lo tanto no puedo hacer muchos adelantos. Muchas gracias a Julián Mazzoni entonces por recibirnos, consejero del CODICEN en representación de los docentes de secundaria. Muy bien, muchas gracias Luca por tu trabajo allí y nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos estamos reencontrando con el gusto de siempre el próximo lunes, bien tempranito a las 8 de la mañana con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien, buen fin de semana. Chau, chau.